Popol Vuh. Capítulo 37. Valiente Kikab. Los grandes señores Kikab y Cahuizimaj de la séptima generación conquistaron los campos y ciudades pequeñas y grandes, y extendieron el dominio quiché. Los dos señores destruyeron y conquistaron la patria de los Cachequeleb, ahora llamada Chuhuilá, la patria de los Rabinaleb, llamada Pamacá, la patria de los Caoqueb, que es Sacabajá, y ciudadelas como las de los Saculewab, de los Chuhuimiquiná, de los Xelajú, de los Chuhuatzac y de los Tzolojche. Todos los pueblos fueron derrotados y caían en esclavitud, por mucho miedo hacia él, y por eso Kikab recibió el tributo de todos los pueblos. Allí en la costa se ve claramente hoy en día Petatayub, que está compuesto de las piedras que se miran como si fueran cortadas con hacha. Dicen que es el testimonio de la valentía de Kikab. Para defender las áreas conquistadas con empalizada y fortaleza, salieron los vigilantes de los guerreros. Se marcharon todos los de Chuhuilá, Chulimal, Saquillá, Xabaquiej, Chitemaj, Huaxalajuj, Cabracán, Chaquibac, Chijunajpú, Macá, Xayabaj, Sacabajá, Sillajá, Miquiná y Xelajuj. Ellos salieron hacia los valles, hacia las montañas por orden de Kikab, Cahuizimaj, Calel y Axtzicuinac. Los guerreros hicieron guerra y trajeron cautivos y prisioneros. Asimismo, los guerreros recibieron muchas gratificaciones por parte de los señores. El valiente señor Kikab y señor Cahuizimaj expandieron el territorio quiché, que floreció con el prodigioso señor Cucumatz y el señor Cotujá de la quinta generación, y muchos pueblos obedecieron al pueblo quiché y empezaron a dar tributo. Eran grandes señores, los señores Cucumatz, Cotujá, Kikab y Cahuizimaj. No solamente eran buenos en las guerras, sino también sabían si tenían que hacer guerra, podían ver si habría mortandad, hambre y si habría que pelear. Lo sabían muy bien porque tenían un libro llamado Popol Vuh con ellos.